Me siento en posición de loto, observando el atardecer a través de la ventana de mi pequeña habitación en el monasterio. Las sombras alargadas bailan en las paredes, recordándome la naturaleza transitoria de todas las cosas. Mi nombre es Alejandro, y soy un monje budista desde hace más de 2 décadas. Hoy me siento impulsado a compartir una historia sobre sabiduría antigua, energía sutil y una planta extraordinaria que tiene el poder de transformar vidas. Todo comenzó hace muchos años, cuando yo era apenas un joven novicio, ansioso por aprender los secretos del universo. Mi maestro, el venerable maestro Ramírez, era conocido por su profunda sabiduría y su amor por la naturaleza. Un día me llamó a su habitación, un espacio simple, pero lleno de una energía serena que parecía emanar de cada objeto. Alejandro, dijo, sus ojos brillando con un conocimiento antiguo, hoy te enseñaré sobre el poder oculto que reside en nuestro entorno. Cada elemento a nuestro alrededor es un reflejo de nuestra vida interior y tiene el potencial de influir en nuestro destino. Asentí, intrigado, mientras se levantaba lentamente y caminaba hacia una planta alta y erguida en la esquina de la habitación. Sus hojas largas y puntiagudas se elevaban hacia el cielo, como espadas verdes custodiando un tesoro secreto. Esta, dijo, acariciando suavemente una de las hojas, es conocida en Occidente como lengua de suegra, pero para nosotros es mucho más que un nombre gracioso. Esta planta lleva consigo una sabiduría ancestral, capaz de impactar nuestra energía y prosperidad. Me acerqué fascinado por la planta que siempre había estado allí, pero que nunca había notado realmente. Maestro, pregunté, ¿cómo puede una simple planta tener tanto poder? El maestro Ramírez sonrió, esa sonrisa que siempre me hacía sentir como si estuviera a punto de descubrir uno de los grandes misterios del universo. Alejandro, nada en este mundo es simple. Cada ser, cada objeto, cada partícula de polvo lleva en sí la esencia del todo. Esta planta en particular tiene la capacidad de purificar el aire a nuestro alrededor, no solo físicamente, sino energéticamente. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran en mi mente. Pero, continuó, su tono volviéndose más serio, como todas las cosas poderosas, debe ser tratada con respeto y sabiduría. Su ubicación en un espacio puede ser la clave para desbloquear la prosperidad, o si está mal colocada, incluso puede atraer mala suerte. Mis ojos se agrandaron con esta revelación. La idea de que la simple posición de una planta pudiera tener tanto impacto en nuestras vidas parecía a la vez fascinante y un poco aterradora. ¿Cómo podemos saber dónde colocarla, maestro? El maestro Ramírez sonrió nuevamente. Ah, mi joven aprendiz, esa es la pregunta correcta. La respuesta, como muchas cosas en la vida, no es simple ni directa. Requiere observación, intuición y sobre todo respeto por la sabiduría ancestral que se nos ha transmitido. Me guió suavemente fuera de la habitación, hacia el jardín del monasterio. El aire fresco de la montaña llenó mis pulmones mientras caminábamos entre las flores y hierbas cuidadosamente cultivadas. Mira, dijo señalando un cantero en particular. Aquí tenemos varias lenguas de suegra plantadas en diferentes posiciones. Observa cómo crecen, cómo se relacionan con las plantas a su alrededor, cómo responden a la luz del sol y a la sombra. Pasé los días siguientes observando atentamente las plantas, tomando notas meticulosas sobre su crecimiento, la dirección de sus hojas, incluso la forma en que la luz parecía bailar en sus superficies. Lentamente comencé a percibir patrones sutiles, conexiones que antes se me escapaban. Una mañana, mientras meditaba en el jardín, tuve una súbita realización. Corrí a la habitación del maestro Ramírez, casi sin aliento de emoción. «¡Maestro!», exclamé. «Creo que lo entendí. Las lenguas de suegra parecen prosperar mejor cuando están orientadas hacia el este, recibiendo los primeros rayos del sol de la mañana, y cuando están cerca de una fuente de agua, como nuestro pequeño arroyo, sus hojas parecen más vibrantes y llenas de vida». El maestro Ramírez asintió, con un brillo de aprobación en sus ojos. «Muy bien, Alejandro. Estás empezando a ver más allá de la superficie, pero recuerda, la posición física es solo el comienzo. La verdadera magia ocurre
cuando alineamos la energía de la planta con la energía del espacio y de las personas que lo habitan. En los meses siguientes, me sumergí profundamente en el estudio de la lengua de suegra y su relación con el Feng Shui, el antiguo arte chino de armonización del ambiente. Aprendí que cuando se coloca en la esquina este de una habitación, podría atraer prosperidad y crecimiento. En el sur, podría aumentar la fama y el reconocimiento. En el oeste, fortalecería las relaciones, mientras que en el norte, podría impulsar la carrera y el camino de vida. Pero lo más importante, aprendí que la intención y la conciencia con la que cuidamos la planta eran tan cruciales como su ubicación. Una lengua de suegra colocada con amor y gratitud, me enseñó el maestro Ramírez, irradiará esa energía positiva sin importar dónde esté. A medida que mi conocimiento crecía, comencé a compartir esta información con los visitantes del monasterio. La gente venía de lejos para aprender sobre el poder oculto de esta planta, aparentemente común. Un día, una joven llamada María vino al monasterio. Sus ojos estaban llenos de tristeza y desesperación. «Vengo buscando paz y prosperidad», dijo. «Mi vida parece estar en constante tumulto, y nada de lo que hago parece mejorar las cosas». Guié a María por el jardín, mostrándole nuestras lenguas de suegra y explicando su significado. Sus ojos se iluminaron con una nueva esperanza. «¿Puedo llevarme una de estas plantas a casa?», preguntó ansiosamente. «Por supuesto», respondí, «pero recuerda, la planta es solo una herramienta. El verdadero cambio debe comenzar dentro de ti». Ayudé a María a elegir una pequeña lengua de suegra y le instruí sobre cómo cuidarla y dónde colocarla en su casa. «Ponla en la esquina este de tu sala de estar», sugerí, «y todos los días, al regarla, expresa gratitud por todas las bendiciones en tu vida, sin importar cuán pequeñas sean». Meses después, María regresó al monasterio. Su rostro estaba radiante, una transformación notable de la mujer abatida que había conocido. «La planta», exclamó, «lo cambió todo. Mi casa parece más ligera, más alegre. Conseguí un ascenso en el trabajo e incluso mis relaciones mejoraron». Sonreí, feliz por su progreso, pero sabiendo que el verdadero cambio venía de dentro de ella. La lengua de suegra había sido solo un catalizador, un recordatorio diario para cultivar gratitud y conciencia. Los años pasaron y mi reputación como el monje de la lengua de suegra creció. Personas de todos los rincones del país venían en busca de orientación sobre cómo usar esta planta para transformar sus vidas. Los recibía con alegría, pero siempre enfatizaba que la planta era solo un símbolo, un ancla para su propio viaje espiritual. Con el tiempo, comencé a viajar, llevando esta sabiduría más allá de los muros del monasterio. Di conferencias en centros comunitarios, universidades e incluso en empresas. Vi cómo este conocimiento antiguo podía traer una nueva perspectiva a las vidas agitadas del mundo moderno. En uno de esos viajes conocí a Carlos, un ejecutivo de una gran empresa en la Ciudad de México. Al principio estaba escéptico, dudando que una simple planta pudiera hacer alguna diferencia en su vida estresada y caótica. «Mire», dijo con una sonrisa irónica, «ya he intentado de todo. Meditación, yoga, hasta hipnosis. Nada parece calmar mi mente o traer equilibrio a mi vida. ¿Cómo puede una planta hacer lo que los especialistas no han logrado?» Sonreí, reconociendo en él el mismo escepticismo que una vez tuve. «Carlos», respondí calmadamente, «la lengua de suegra no es mágica. No va a resolver tus problemas o cambiar tu vida de la noche a la mañana. Lo que ofrece es una oportunidad, un punto focal para tu intención y atención». Le expliqué a Carlos cómo la práctica diaria de cuidar la planta, observarla y sintonizarse con su energía podría ser una forma de meditación activa. Cada vez que riegas la planta, imagina que estás nutriendo tus propios sueños y aspiraciones. Cuando limpias sus hojas, visualízate limpiando tu mente de pensamientos negativos. Algo en mis palabras pareció tocar a Carlos. Accedió a intentarlo, más por curiosidad que por convicción real. Le di una pequeña lengua de suegra e instrucciones detalladas sobre cómo cuidarla y dónde colocarla en su oficina. Meses después, recibí un correo electrónico de Carlos. Sus palabras rebosaban de entusiasmo. «Monje Alejandro», escribió,
Nunca imaginé que diría esto, pero esa planta cambió mi vida. Al principio parecía tonto, pero el ritual diario de cuidarla se convirtió en un momento de paz en mi día caótico. Comencé a notar cambios sutiles. Estaba más tranquilo, más enfocado. Mis colegas comentaron sobre mi nueva actitud. Incluso cerré el mayor negocio de mi carrera. La historia de Carlos no era única. A lo largo de los años, recibí innumerables relatos de personas cuyas vidas habían sido transformadas por la simple práctica de cuidar una lengua de suegra con intención y conciencia. Sin embargo, también aprendí que no todas las experiencias eran positivas. Ocasionalmente, escuchaba historias de personas que reportaban mala suerte o energía negativa después de colocar la planta en sus casas. Investigando más a fondo, generalmente descubría que la planta había sido colocada en un lugar inadecuado o que la persona no la estaba cuidando con la atención y respeto necesarios. Esto me llevó a enfatizar aún más la importancia de la intención y el cuidado consciente. La lengua de suegra, siempre decía, es como un espejo para nuestra propia energía. Si la tratamos con negligencia o miedo, reflejará eso de vuelta a nosotros. Pero si la tratamos con amor y respeto, amplificará esa energía positiva. A medida que mi comprensión se profundizaba, comencé a ver la lengua de suegra no solo como una herramienta para la prosperidad individual, sino como un símbolo de nuestra conexión con el mundo natural y entre nosotros. En una conferencia sobre sustentabilidad en Guadalajara, usé la lengua de suegra como metáfora para nuestra relación con el planeta. Así como esta planta puede purificar el aire en nuestros hogares, expliqué, cada uno de nosotros tiene el poder de purificar y armonizar nuestro entorno mayor. Cuando cuidamos la tierra con la misma atención y respeto que dedicamos a esta planta en nuestras casas, creamos un campo de energía positiva que beneficia a todos. Este mensaje resonó profundamente en muchas personas. Pronto me invitaron a hablar en eventos ambientales, escuelas e incluso en reuniones gubernamentales. La humilde lengua de suegra se estaba convirtiendo en un poderoso símbolo de transformación personal y planetaria. Un día, me invitaron a dar una charla en una prisión de máxima seguridad en el estado de Sonora. Inicialmente, estaba aprensivo. ¿Cómo reaccionarían los reclusos a un monje hablando sobre plantas y energía? Para mi sorpresa, la respuesta fue impresionante. Muchos de los reclusos se conectaron profundamente con la idea de que, incluso en un entorno tan restrictivo, podían crear un espacio de paz y transformación. Trabajamos juntos para crear un jardín de lenguas de suegra en el patio de la prisión, y los resultados fueron notables. Los guardias reportaron una disminución significativa en los incidentes violentos, y muchos reclusos hablaron sobre cómo el cuidado diario de las plantas les daba un nuevo sentido de propósito y esperanza. A medida que mi viaje continuaba, comencé a ver la lengua de suegra no solo como una planta, sino como una maestra. Me enseñó sobre resiliencia. Su capacidad de prosperar en condiciones adversas era una lección poderosa en adaptabilidad y fuerza interior. Su naturaleza de crecimiento lento me recordaba constantemente la importancia de la paciencia y la perseverancia en nuestro viaje espiritual. Los años pasaron y mi cabello se volvió gris. Regresé al monasterio donde mi viaje había comenzado, sintiendo que el círculo se estaba cerrando. El maestro Ramírez, ahora muy anciano, me recibió con una cálida sonrisa. «Alejandro», dijo, su voz débil pero llena de sabiduría, «has aprendido bien la lección de la lengua de suegra. Ahora es tu turno de transmitir este conocimiento». Me di cuenta entonces de que mi viaje estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Comencé a entrenar a jóvenes monjes, compartiendo no solo el conocimiento técnico sobre la planta, sino también las lecciones más profundas que tenía para enseñar. Una joven novicia, Lupita, me recordaba mucho a mí mismo cuando era joven, ansiosa, llena de preguntas, a veces impaciente. Un día vino a mí, frustrada. «Maestro Alejandro», dijo, «he estado cuidando mi lengua de suegra durante meses, pero no veo ningún cambio en mi vida. Tal vez todo este asunto de la energía de la planta sea solo una ilusión». Sonreí, reconociendo en ella mi propia impaciencia de juventud. «Lupita»,
dije suavemente. El cambio no siempre es visible de inmediato. La lengua de suegra crece lentamente, sus raíces profundizándose silenciosamente en la tierra antes de que podamos ver cualquier cambio sobre el suelo. Nuestra transformación espiritual a menudo sigue el mismo patrón. Llevé a Lupita al jardín y le pedí que se sentara en silencio frente a una lengua de suegra durante 1 hora. Observa atentamente, le instruí. No solo con tus ojos, sino con todo tu ser. Cuando regresé encontré a Lupita con lágrimas en los ojos. Maestro, susurró, yo sentí algo. Al principio parecía que nada estaba sucediendo, pero cuanto más observaba, más me daba cuenta. El movimiento sutil de las hojas con la brisa, la forma en que la luz bailaba en su superficie, y entonces era como si pudiera sentir la energía de la planta, pulsando en sintonía con la mía propia. Asentí, satisfecho. Acabas de dar el primer paso en un viaje más profundo, Lupita. La lengua de suegra no es solo una herramienta para cambiar nuestras circunstancias externas. Es un espejo para nuestra conciencia, un portal hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En los años que siguieron, vi a Lupita florecer, al igual que la lengua de suegra que cuidaba con tanto amor. Se convirtió en una talentosa maestra por derecho propio, llevando las enseñanzas más allá de los muros del monasterio a comunidades marginadas que nunca habrían tenido acceso a este conocimiento de otra manera. Un día, Lupita regresó de uno de sus viajes de enseñanza con una historia fascinante. Había visitado un pequeño pueblo en la Sierra Madre Occidental, donde la gente había luchado con la pobreza y los conflictos internos durante generaciones. Lupita introdujo la práctica de cultivar lenguas de suegra como un proyecto comunitario. Al principio la gente estaba escéptica, me contó, pero a medida que trabajaban juntos para cuidar las plantas, algo comenzó a cambiar. Los vecinos que antes apenas se hablaban empezaron a compartir consejos de jardinería. Los niños se reunían para regar las plantas, creando un sentido de responsabilidad compartida, y lentamente la atmósfera del pueblo comenzó a transformarse. Meses después, Lupita me llevó a visitar el pueblo. La transformación era notable. Donde antes había tensión y desconfianza, ahora había un sentido palpable de comunidad y esperanza. Las lenguas de suegra se habían convertido en un símbolo de su resiliencia y unidad. Esta experiencia me hizo reflexionar sobre cómo el simple acto de cuidar una planta podría tener ramificaciones tan profundas. No se trataba solo de prosperidad individual, sino de crear conexiones, nutrir comunidades y restaurar nuestra relación con la naturaleza. Inspirado por esta idea, inicié un proyecto global llamado Lenguas de Suegra por la Paz. Trabajamos con comunidades en zonas de conflicto alrededor del mundo, utilizando el cultivo de la lengua de suegra como una herramienta para la construcción de la paz y la sanación colectiva. En un área particularmente tensa, entre dos comunidades étnicas rivales en Chiapas, organizamos un jardín comunitario de lenguas de suegra en la frontera entre sus territorios. Al principio hubo resistencia de ambos lados, pero poco a poco la gente comenzó a reunirse para cuidar las plantas. Las conversaciones vacilantes sobre técnicas de jardinería evolucionaron hacia diálogos más profundos. Los niños de ambas comunidades jugaban juntos entre las altas plantas. Un año después, cuando regresé al área, me emocioné al ver que el jardín se había expandido, con miembros de ambas comunidades trabajando codo a codo. Un anciano local me dijo con lágrimas en los ojos: «Estas plantas han hecho más por la paz que décadas de negociaciones políticas». A medida que el proyecto crecía, comencé a ver patrones fascinantes emergiendo. En áreas donde las lenguas de suegra se cultivaban con intención y cuidado colectivo, notamos mejoras no solo en las relaciones interpersonales, sino también en la salud general de la comunidad, la prosperidad económica e incluso en la calidad ambiental local. Los científicos comenzaron a interesarse por el fenómeno. Se iniciaron estudios para investigar si había alguna base científica para los efectos observados. Mientras algunos permanecían escépticos, otros comenzaron a teorizar sobre campos de energía sutiles
y el impacto de la atención colectiva enfocada. Un día, recibí una llamada inesperada. Era de la Organización de las Naciones Unidas. Habían oído hablar del proyecto Lenguas de Suegra por la Paz y estaban interesados en implementarlo a mayor escala como parte de sus esfuerzos de construcción de paz. Me invitaron a hablar en la Asamblea General de la ONU. Mientras me preparaba para el discurso, reflexioné sobre el increíble viaje que había comenzado con una simple lección de mi maestro tantos años atrás. Ante los líderes mundiales, compartí no solo los éxitos del proyecto, sino también las lecciones más profundas que la lengua de suegra nos enseña. La importancia de la paciencia, la resiliencia, el cuidado consciente y la interconexión de todas las cosas. Esta planta, concluí, nos recuerda que la verdadera prosperidad no es solo material, sino espiritual. Nos enseña que al cuidar algo fuera de nosotros mismos con atención y amor, cultivamos esas mismas cualidades en nuestro interior. Y cuando hacemos esto colectivamente, tenemos el poder de transformar no solo nuestras vidas individuales, sino comunidades enteras y, quién sabe, el mundo. El impacto fue inmediato y profundo. Los países comenzaron a implementar programas de diplomacia de la lengua de suegra, utilizando el cultivo conjunto de la planta como una herramienta para construir puentes entre naciones en conflicto. En los años que siguieron, vi la sabiduría de la lengua de suegra extenderse de maneras que nunca podría haber imaginado. Las escuelas comenzaron a incorporar su cultivo en sus planes de estudio, enseñando a los niños valiosas lecciones sobre responsabilidad, paciencia y conexión con la naturaleza. Las empresas adoptaron la práctica como parte de sus programas de bienestar corporativo, reportando mejoras significativas en la moral de los empleados y la productividad. Pero quizás el desarrollo más emocionante fue el surgimiento de una nueva generación de guardianes de la lengua de suegra, jóvenes dedicados a difundir esta sabiduría antigua de maneras innovadoras y creativas. Una joven emprendedora creó una aplicación que conectaba a personas de todo el mundo que cultivaban lenguas de suegra, permitiéndoles compartir experiencias y apoyo mutuo. Un artista utilizó las plantas como medio para crear instalaciones interactivas que exploraban temas de crecimiento, transformación e interconexión. Mientras observaba estas evoluciones, sentí una profunda gratitud. La lengua de suegra, esta maestra silenciosa, había tocado innumerables vidas, incluida la mía, de maneras que nunca podría haber previsto. En mi 800 cumpleaños, regresé una vez más al monasterio donde todo había comenzado. La habitación del maestro Ramírez, ahora fallecido, se había transformado en un santuario. En el centro, creciendo fuerte y vibrante, estaba la lengua de suegra original que me había mostrado tantos años atrás. Me senté frente a la planta, cerrando los ojos en meditación. Reflexioné sobre el increíble viaje que esta simple planta había inspirado. Un viaje de autodescubrimiento, sanación y conexión global. En ese momento de silencio, sentí como si pudiera escuchar la voz del maestro Ramírez susurrando: «Recuerda, Alejandro, la verdadera sabiduría no está en la planta en sí, sino en lo que despierta dentro de nosotros». Abrí los ojos, sintiendo una profunda paz y un renovado sentido de propósito. El viaje de la lengua de suegra estaba lejos de terminar. De hecho, sentí que estábamos apenas al comienzo de algo verdaderamente transformador. Mientras me levantaba para salir, toqué suavemente una de las hojas de la planta. «Gracias», susurré, no solo a la planta, sino a todas las lecciones, experiencias y conexiones que había traído a mi vida y al mundo. Salí del santuario, listo para el siguiente capítulo de este extraordinario viaje. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Y en ese momento, supe que, mientras haya personas dispuestas a escuchar las lecciones silenciosas de la naturaleza, siempre habrá esperanza para un mundo más armonioso e interconectado.